La llamaron la guerra que acabaría con todas las guerras. Entonces, ¿cómo es posible que apenas 20 años después el mundo estuviera otra vez en llamas, en un conflicto todavía más devastador? Vamos a ver cómo el final de una gran tragedia, lejos de traer la paz, lo que hizo fue sembrar las semillas de la siguiente, y de esa tensa, larguísima calma que la siguió. Al acabar la Gran Guerra, la sensación general era esa, casi de alivio. Se pensaba que una catástrofe de esa magnitud no podía repetirse, parecía de verdad impensable. Pero bueno, la historia tenía otros planes, y esa esperanza se hizo añicos muy pronto. Y aquí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Qué salió tan, pero tan mal? ¿Cómo se pudo pasar de esa esperanza de paz a una catástrofe mundial en tan poco tiempo? La respuesta, la verdad, es compleja, y empieza mucho antes del primer disparo. Y es que la respuesta empieza justo aquí, en el llamado periodo de entreguerras, porque la paz que se firmó tras la Primera Guerra Mundial era, en realidad, de todo menos estable. Era un castillo de naipes, a punto de caer. El problema de fondo es que las causas reales de la Primera Guerra Mundial nunca se solucionaron, solo se pusieron en pausa. Y claro, cuando llegó la Gran Depresión de los años 30 y ahogó la economía mundial, esos viejos fantasmas volvieron con una fuerza tremenda: nacionalismos exaltados, viejas ambiciones imperiales y una fractura social brutal. Podríamos decir que el camino a la guerra tuvo como tres grandes escalones que, además, se fueron alimentando entre sí. Primero, un sentimiento de revancha y de resentimiento muy profundo por cómo había acabado la Primera Guerra. Luego, un miedo atroz a la Unión Soviética, que hizo que las democracias tomaran decisiones fatales. Y ya, el golpe de gracia fue un pacto increíble, casi impensable entre enemigos mortales, el pacto entre Hitler y Stalin, que básicamente dio luz verde a la invasión. Vamos con el primer paso. El Tratado de Versalles humilló a los perdedores, sobre todo a Alemania, pero también dejó insatisfechos a algunos de los ganadores, como Italia y Japón. Este resentimiento fue el caldo de cultivo perfecto para que llegaran al poder gobiernos de ultraderecha con unas políticas expansionistas tremendamente agresivas. Y aquí viene el segundo escalón, que fue un error de cálculo catastrófico por parte de las democracias. Ni Francia, ni Reino Unido, ni Estados Unidos supieron o quisieron actuar con la firmeza que hacía falta. ¿Por qué? Pues por un lado les aterraba la idea de otra guerra, pero por otro, y esto es fundamental, llegaron a ver a estos regímenes fascistas como una especie de mal menor, como un muro de contención contra lo que ellos veían como la verdadera amenaza: el comunismo de la Unión Soviética. Y claro, con este panorama, el tablero mundial se fue partiendo en dos alianzas enfrentadas. Por un lado, las potencias del eje, con la Alemania nazi, la Italia fascista y el Japón imperial a la cabeza, y en el otro lado, los aliados, que al principio eran sobre todo Reino Unido y Francia, pero a los que luego se unieran, de forma decisiva, la Unión Soviética y Estados Unidos. Con los bandos ya formados, el conflicto era inevitable, y estalló. Pero ojo, no fue una guerra más, fue el ejemplo más brutal y descarnado de lo que los historiadores llaman una guerra total. La guerra, a grandes rasgos, tuvo dos fases muy claras. La primera, entre el 39 y el 41, fue de victorias arrolladoras del eje. Parecía que Alemania era imparable, conquistando Europa a una velocidad de vértigo. Pero a partir de 1942, la balanza empezó a inclinarse, y empezó la larga y durísima contraofensiva aliada, que acabaría con la derrota total del eje en 1945. Y ese giro, ese punto de inflexión, tiene un año clave: 1941. Hitler, en un exceso de confianza, cometió un error garrafal: invadió la Unión Soviética, rompiendo su pacto y abriendo un frente oriental gigantesco y sangriento. Y casi a la vez, en el otro lado del mundo, Japón atacaba Pearl Harbor, despertando de golpe al gigante industrial que era Estados Unidos y metiéndolo de lleno en la guerra. Pero, ¿por qué fue una guerra total? Porque aquí se borró por completo la línea que separaba a los soldados de los civiles. Se usó el terror contra la población de forma sistemática y, sobre todo, se deshumanizó al enemigo para justificar cualquier tipo de atrocidad. El objetivo ya no era vencer al ejército contrario, era aniquilar al otro. Y el coste humano es una cifra que cuesta hasta pronunciar: 50 millones de personas. Y eso siendo una estimación a la baja, una auténtica barbaridad. Para que nos hagamos una idea, casi la mitad de todas esas muertes fueron civiles. Y esta guerra no solo mató a muchísima gente, es que inventó, por así decirlo, una nueva forma de matar. Le puso nombre a uno de los peores crímenes que se pueden imaginar: el genocidio. Ya no se trata solo de matar, sino de intentar exterminar de forma planificada, industrial, a todo un pueblo. Y el ejemplo más terrible y conocido de genocidio es, sin duda, el Holocausto. El asesinato sistemático e industrializado de unos 6 millones de judíos europeos a manos del régimen nazi.
una mancha en la historia de la humanidad que no se puede borrar. Cuando por fin se disipó el humo de las cenizas de la guerra más destructiva de la historia, lo que surgió fue un mundo completamente nuevo. Un mundo partido en dos y marcado por la desconfianza y un tipo de conflicto que no se había visto nunca. El viejo orden mundial había saltado por los aires, y de sus ruinas emergieron dos superpotencias con dos modelos de mundo totalmente opuestos. Por un lado, Estados Unidos, con el capitalismo liberal y su alianza militar, la OTAN, y por el otro, la Unión Soviética, con el comunismo y su propia alianza, el Pacto de Varsovia. El mundo, literalmente, se partió por la mitad. Y así es como nació la Guerra Fría, una época de tensión permanente en la que un enfrentamiento directo entre las dos superpotencias era impensable. ¿Por qué? Por las armas nucleares. Sabían que una guerra abierta significaría la destrucción mutua asegurada. Así que la competición se libró de forma indirecta, a través de conflictos locales en Asia, África o América Latina, las famosas guerras proxy. Esta tensa paz duró décadas y también tuvo sus fases. Empezó justo después de la guerra con esa división del mundo en dos bloques. Luego vino un larguísimo periodo de coexistencia, que tuvo de todo, momentos de diálogo, pero también picos de tensión altísima que casi nos llevan a una guerra nuclear, como la crisis de los misiles de Cuba. Y finalmente, una última etapa que acabó con el colapso, para muchos inesperado, de uno de los dos gigantes. Y ojo, porque mientras las dos superpotencias jugaban a este ajedrez global, el resto del mapa del mundo estaba cambiando radicalmente. Los viejos imperios europeos se vinieron abajo y decenas de países en África y Asia consiguieron su independencia. El problema es que esta nueva libertad fue muy frágil, porque enseguida se convirtieron en el nuevo campo de batalla de la Guerra Fría. Y entonces, cuando parecía que ese equilibrio del terror iba a durar para siempre, de repente todo cambió. En 1991, la Unión Soviética, una de las dos superpotencias, se derrumbó. No por una guerra, sino por su propio peso, por sus contradicciones internas. Con la caída del gigante comunista, la Guerra Fría terminó de golpe y porrazo. La Guerra Fría acabó, y muchos hablaron del fin de la historia. Pero la pregunta que resuena hasta hoy, la que quizá nos deberíamos hacer es: ¿acabamos de verdad con esos viejos monstruos que provocaron la guerra total? ¿Ese nacionalismo extremo, esa ambición imperial? ¿O simplemente están agazapados esperando su momento para volver a despertar?